Hola, hoy tenemos el teórico, la teoría número 3, que es concesión de sujeto. Y bueno, la palabra sujeto, el término de Pichon-Rivière es que sujeto es un ser con necesidades que solo se satisfacen socialmente con relacionarse con determinadas personas con el otro, ¿no? Por eso en 1971 él hizo esta teoría y estamos habituados a utilizar la palabra sujeto, aunque aquí la otorgamos en un sentido muy particular, ¿no? El lenguaje periodístico también tiene una resonancia peyorativa, porque sería que una persona poco favorable para el medio social, y por eso salen en las noticias, ¿no?, policiales, fueron detenidos 2 sujetos sospechosos por haber robado. Pero al ponernos, ¿no?, en una resonancia o nos remontamos a una raíz etimológica, el procedente de la palabra sujeto es un término que proviene del latín sujetum, y el sujeto es un sujeto que existe por sí mismo, y según Aristóteles considera que la sustancia primera, el modo más propio para hablar de ese ser como ser existente por el mundo, y por ello no puede ser un predicado ni ninguna otra cosa, sino que siempre es un sujeto. La sustancia es un ser propio, definitorio de una cosa dotada de existencia propia, que significa debajo de o sujeto sujetado a. Por eso cuando decimos que somos sujetos de derecho es porque tenemos una cláusula legal que nos protege. Por ejemplo, cuando decimos sujetado al Estado, a las personas jurídicas, estamos sujetados a un Estado, que ese Estado nos protege y nos valía, ¿no?, como sujeto. Y cuando hablamos de sujeto, ¿no?, mencionamos la palabra subjetividad. ¿Qué quiere decir? Es un vocablo que viene o remite de lo psíquico, y cuando decimos esa es una apreciación subjetiva, estamos diciendo que alguien no está siendo objetivo y que antepone su realidad o su propia percepción o su propia opinión o su propia idea a sus sentimientos. Ahora bien, existen distintos sinónimos que se utilizan cotidianamente para referirse a un sujeto. Podemos decir individuo, persona, ser humano, etc. Para ser estricto, a cada una de ellas tiene significado particular. Por ejemplo, individuo es un representante de una especie, que quiere decir que no se divide o no se divide en 2 partes, pero sí podemos referirse que tanto una planta como un insecto o un ser humano. Por ejemplo, la persona en cambio es un humano con actitudes civiles reconocidas, como se lo dije antemano. Por ejemplo, uno para la ley es una persona cuando tiene un documento de identidad. Un ser, por su parte, retiene la existencia, que puede homologarse al individuo. Un ejemplo que vamos a decir que hay un humano en otro planeta, no podemos decir eso. ¿Podemos decir que hay un humano en otro planeta? No, decimos que habrá seres de otro planeta, aludiendo genéricamente que hay una posibilidad que hay gente en otro planeta. O gente o seres, ¿no?
Cuando venimos al mundo somos apenas seres, individuos y no sujetos, y mucho menos personas. ¿Por qué? Porque esto significa que el sujeto no va formado o constituyéndose por su propia subjetividad. El concepto que acabamos de anunciar no solo se centra en la psicología social, sino también que vamos a escucharlo psicológicamente o con el psicoanálisis. O sea que nosotros nos formamos sujetos cuando uno se va constituyendo su propia identidad, su propia subjetividad, su propio sentimiento o sus propias experiencias de vida. Los orígenes, para rastrear los orígenes de este sujeto, es preciso imaginar el contexto en que se habrá de construirse. Por ejemplo, el contexto que se constituye ante todo es la parte primaria, o sea, la familia. ¿Se acuerdan que habíamos visto en comunicación? O sea que primero lo que se constituye es el grupo primario, que sería mamá y papá y nosotros, que hablamos en el teórico de la comunicación, que son los primeros que nos acogen como grupo, ¿no? Porque nacemos con mamá, con papá, o con mamá solo, o con papá solo, o cuando decidimos venir a una familia, ¿no? que nos adoptan, tenemos unas personas referentes que llegamos a ser integrantes de una familia, de la familia primaria. Por ejemplo, puede haber también en esa familia primaria otros integrantes, como son los hermanos, los abuelos, los tíos. Y cuando en el futuro somos individuos que está en esta gestación y que tal vez ya tiene un nombre elegido en la familia, porque cuando nuestra mamá no está gestando, ellos buscan un nombre para nosotros y con frecuencia hasta una profesión, porque a veces decimos, bueno, mamá y papá son abogados, mamá y papá son maestros, y queremos que nuestros hijos sean lo mismo que son mamá y papá. Por eso hay una trama de palabras y de efectos que los esperan, ¿no? Y podemos decir que en el momento que nacemos, el bebé no es más que un organismo y un ser natural. La palabra que proviene de nato, desde que nace, un cuerpo. O sea, que cuando nace es un nato. Y a partir de allí se inicia una construcción donde el cuerpo y la palabra empiezan a formar una unidad dinámica. O sea que nacemos biológicamente inmaduros. En el canal de parto nos admiten el paso a una vida, desarrollando el cerebro, ¿no? con nuestros propios padres, por lo que a un sentido podría considerarse que un feto está creciendo y que después de salir por el canal uterino llega a ser un sujeto. Pero mientras tanto que pasamos por ese canal uterino, ¿no? Hasta años después, salido de esta placenta, el bebé ingresa a otra instancia llamada placenta psicológica, tendida por la mamá, porque la mamá y el bebé siguen siendo unidos, como vemos en la primera vemos como la vida intrauterina entre el feto, la mamá y la placenta biológica. Pero cuando salimos a la vida, el bebé, necesita a la mamá y el bebé. Por eso hay una placenta psicológica. ¿Por qué? Porque luego que nacimos necesitamos estar unidos a nuestra mamá. ¿Para qué? Para que nos dé el alimento y las cosas que necesitamos.
La mayoría de los animales pueden valerse de sí mismos, ¿no? Pero nosotros cuando nacemos, no. ¿Por qué? Porque nos falta madurez corporal y se agrega lo intuitivo. El humano es un cambio que debe construirse con sus habilidades para sobrevivir y para procrearse. Y aún así no hay una garantía del éxito, porque no se trata de un mecanismo inívocos, porque nos podemos equivocar, porque la mamá puede no tener el sostén, ¿no?, necesario para ese bebé. Y por ejemplo las mamás que llegan a adoptar un bebé, es algo que lo tienen por primera vez y no siente esa salida del bebé por el canal. Entonces como que siempre nos vamos a equivocar. O sea que el sujeto como palabra o como persona llegamos a ser entonces cuando vamos a una familia, nos hacen el DNI, nos ponen un nombre y estamos constituidos en una familia primaria. Bueno, si también puede ser que tengamos más protagonistas, en efecto, que pueden hacerse, o sea, sin nosotros, sin los hermanos, sin los tíos, sin los abuelos, no podemos estar no ligados a ello. Y además, bueno, tampoco no puede ser que un bebé sea librado a su propia suerte, porque moriría muy rápidamente. No es como los animales que nacen intuitivamente, y intuitivamente van a comer y van a sobrevivir, van a empezar a caminar solo. O sea que esta atención va a ser compartida entre mamá y papá. Y está muy lejos ser meramente material, ¿no? Porque ese es, o sea, necesitamos la necesidad, ¿no?, de lo material, pero también necesitamos otras experiencias del SPID. ¿Qué quiere decir SPID? En Alemania los niños morían en los hospitales pese a recibir puntualmente su cuota de alimento y de higiene. Este fenómeno, conocido en la historia de la psicología, en esta parte hospitalaria, ¿no?, obedece a la ausencia del afecto materno. Y bueno, y sucedáneo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo todo, me dan de comer, pero me dan de comer como una máquina y no tengo el afecto, el amor, el abrigo, el calor, el olor, el contacto de mi mamá y de mi papá, aunque mi mamá no me dé de mamar, pero yo voy a sentir el contacto, la piel de mi mamá y la piel de mi papá, y voy a sentir los olores y los voy a reconocer. En cambio, si hay, como hicieron en Alemania, esta experiencia, ¿no?, que los niños morían en los hospitales a pesar de recibir la cuota alimentaria. Bueno, como ya dijimos, la mayoría de los animales pueden valerse por ellos mismos y luego de ser nacidos, porque la madurez corporal es por intuición, ¿no? El humano, en cambio, debe construirse sus habilidades para sobrevivir y para procrearse. Y aún así no hay garantía del éxito, porque se trata de un mecanismo iníquo, ¿no? Ahora vemos cómo el bebé no solo necesita las necesidades primarias. ¿Por qué? Porque vale decir que las necesidades biológicas se agregan y otras de distinta índole, pero de similar importancia, que es preciso satisfacer. O sea, tocamos aquí un punto trascendental, ¿no?, de esta teoría.
en un par de necesidades de satisfacción. Somos seres humanos de una necesidad y de carencias. Acudidos por la necesidad y de cualquier orden, nos vemos en dirección de satisfacción y siempre en movimiento. Hay un otro involucrado, pues bien, esta mamá, lo material y el bebé. Pero también tiene que haber, esto es algo dialéctico, porque necesitamos lo afectivo, la satisfacción de lo afectivo y las demandas de que el bebé pide, ¿no? Pide la leche, llora porque tiene hambre, llora porque está mojado, llora porque necesita que le cambien el pañal, llora porque se siente enfermo, porque le duele algo. Entonces, ese movimiento dialéctico que va y viene entre la mamá y el bebé. Y bueno, y entre las necesidades y configurarse el estar allí en todo dado, nacemos en un mundo inmediato y nos obliga a sentir carencias. En el vientre de la madre, de nuestra mamá, no sentimos hambre, no sentimos sed, no sentimos dolor. Y bueno, cuando estamos afuera sentimos todo. Y el bebé se refleja llorando, ¿no? Somos sujetos de aprendizaje, o sea que todo el sistema perceptivo del bebé es excitado tanto desde el exterior como desde el interior de su propio cuerpo. Esta excitación se plasma en la necesidad del alimento, del alivio diverso de malestares y también del cuidado amoroso y del contacto. Vamos a sentir, cuando somos recién nacidos, vamos a sentir, como les dije antes, los sonidos, los olores, y estas serán de nuestro papá y de nuestra mamá, ¿no? Quienes llevarán a cabo la tarea precisa y destinada a satisfacer estas necesidades. Esta experiencia concreta, experiencia de vivir la satisfacción de las necesidades, son propias, porque siempre necesitamos del otro, son propias de todo sujeto o de todo bebé, porque necesitamos del otro para configurar nuestro primer aprendizaje. Nosotros no aprendemos a hablar solo, nosotros no aprendemos a comer solos, el sujeto no aprende a valerse por sí mismo, sino que necesita a alguien que le enseñe. El modo tal es como las necesidades sean satisfechas, será determinante para el futuro de ese sujeto y de la formación. Por ejemplo, si una mamá estimula el habla, el bebé va a hablar bien. Si la mamá estimula el aprendizaje va a ser accionado en el cerebro. Por eso, una mamá y un papá que estén ejecutadas las acciones de darle las necesidades primarias, ¿no? Que vamos a ver más adelante, primarias, y las primarias y las secundarias, ¿no? A medida que pasa el tiempo, ese ser que llegó al mundo como puro organismo se va desarrollando corporal y psíquicamente, para ir adoptando un perfil de ese sujeto. Y bueno, lo podemos decir, ¿no? Que este sujeto, ¿no? Va a tener valores sociales vigentes, culturas de sus padres, y no solo va a necesitar de desarrollo corporal, también de psíquico, en el marco de una red de afectos, de palabras, de gestos, de juegos. Y bueno, y todo esto incluye va a haber mucha relación y se va adaptando este sujeto pequeño a esta trama vincular entre el padre y la madre. Se trata también de un tránsito de crecientes sugestiones, ¿no? Porque son ataduras como cada vez mayores y más firmes, porque nosotros no vamos
afirmando o atando a nuestro padre y a nuestra madre para acompañar esa formación, pero fundamentalmente los valores sociales vigentes, porque nuestra mamá y nuestro papá traen una cultura, ¿no? Y traen un aprendizaje, y nosotros lo vamos a tomar de ellos primero, y después, bueno, cuando vayamos al jardín o por ejemplo a chicos que van a la guardería van a empezar a sobrevivir, que cuando vayamos a aprender un poco más del niño, vamos a ver cómo el niño se va proyectando cuando mamá y papá los sueltan, ¿no? Cuando son muy chiquititos. Y bueno, como ya dijimos, bueno, esta condición de sujeto se va haciendo no solamente con nuestros padres, sino con estas tramas vinculares, el colegio, y ahí nos van a poner los valores, las pautas, y bueno, y allí se encontrará con otro tipo de vínculos, como seres diferentes a los que conoció. No, los que no conoció solamente en el ámbito familiar, conoce unas personas, o sea, la mamá, el papá, los abuelos, los tíos, pero bueno, ahora va a haber otra clase de aprendizaje. Este aprendizaje va a ser con un objeto de conocimiento, de modo que aprenderlos los podemos aprender por intermedio del juego, por intermedio de la atención que ponen nuestros padres en el ámbito familiar, ¿no? Por eso esta red corporal y psíquica, porque nosotros somos personas biopsicosociales, o sea que somos biológicamente corporales a nuestros padres, porque traemos nuestra biología, nuestra cultura de nuestros padres, pero psicológicamente hacemos una red afectiva, ¿no? Entre palabras, gestos y juegos, como ya lo habíamos dicho. Y en realidad el receptivo de viejas épocas, como el furor calificatorio por la propia ciencia, nos llevó a separar el cuerpo del alma, como lo decía Aristóteles, que el alma estaba apartada del cuerpo, pero medio de la filosofía y la sociología y la antropología, bueno, fuimos viendo que el alma está unida al cuerpo y debemos reconocer lo poco que sabíamos en ese tiempo, ¿no? Esta tal separación de límites entre una cosa y el otra, pero sin embargo también es cierto que el psicoanálisis y la psicología social son disciplinas que estudian esos fenómenos psíquicos, por lo que al menos por razones investigativas y didácticas es preciso haber una distinción entre el psiquismo y la persona y el cuerpo y todo lo que vamos a ver más adelante. Bueno, esta construcción del psiquismo lo encontramos allí en ideas y sentimientos y pensamientos, imágenes, sueños, fantasía, alucinaciones y razonamiento, y la construcción mental que está íntimamente ligado a lo corporal. O sea, ¿qué pasa con todo esto? Que no nos centramos solamente en lo psíquico, es decir, que no vamos solamente a la mente, sino que también lo tenemos que unir al cuerpo biológicamente. Y debemos decir que cada uno de los dos tienen aprendizajes distintos. Por ejemplo, no podemos aludir lo psíquico del cuerpo. Las características particulares, si bien tampoco aquí debemos hacer distinta tasativa,
los fenómenos propios del psiquismo son inminentes y mentales. Encontramos allí ideas como los sentimientos, los pensamientos, como ya lo dijimos, las alucinaciones, las fantasías y el razonamiento. Esta construcción mental, que se va haciendo íntimamente ligado al cuerpo, tiene lugar participación primordial de la familia y secundariamente en la escuela y en alguna medida luego los adultos y en la sociedad. Y vamos a desarrollar tres cuadros del eje fundamental de acuerdo con los cuales vemos una familia. Por ejemplo, vemos la familia, la escuela y la sociedad. Esas son tres construcciones que nos va a dar la subjetividad de cada sujeto, su pensar, su sentir y su observar, ¿no? Vamos a observar en cada uno de ellos, por ejemplo, la estructura común de un andamiaje que con distintos contenidos se va repitiendo. Cada uno de los ítems encontrará la corretibilidad de estos tres esquemas. Por ejemplo, la familia, desde el nacimiento y aproximadamente los 5 años de edad o los 5 años de vida, va a estar sujeto en la formación y fuertemente moldeado en el espacio que llamamos familia, ¿no? En cambio, el aprendizaje que allí tiene al lugar deja importancia profunda en que corporiza en lo que llamamos el saber primero, ¿no? El primero, la familia. Él va moldeando, el moldeado que hacen los padres, que produce, que tiene unas leyes propias, las que rigen en el seno de una familia. Por ejemplo, las leyes del amor, las leyes de la contención y esta construcción puesta en marcha que tiene como meta la constitución de este sujeto como predominancia en la faz de deseante. Por ejemplo, por estar en juego el amor, el deseo y por tener como protagonistas principales, por ejemplo, una pareja sexual o su producto de lo sexual, el hijo, y la habilidad no innata que allí se desarrolla, en la que se apunta la reproducción. En algunos sentidos, la familia es el ámbito de la formación de un ser. Tomado lo que como una mera estructura biológica, sino como un ser de la filosofía, el ser sujeto. O sea que estamos sujetados a. Cuando a alguien se le pregunta ¿quién sos?, la respuesta es infinita: soy fulanito de tal, o soy Norma, o soy Jessica, o tengo una profesión y soy sensible, me siento mal, soy emocionalmente débil o soy fuerte. Bueno, entonces es como que esa construcción después nosotros nos vamos relacionando cuando nos pregunta quién somos, ¿no? O cómo somos. Esa construcción a la que hablamos es con otros y supone una resistencia a la circulación de la palabra. Por ejemplo, si realizamos un trabajo, siempre va a haber una estructura social o un fenómeno que nos ocupan o ocurren en un grupo. En este caso, el grupo familiar o grupo primario. Por ejemplo, la construcción siempre va ligada al grupo primario, porque según Sigmund Freud, quien estudió los fenómenos que atañen al sujeto y al deseante, la disciplina que creó para ese fin
es el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el sujeto viene ya con una mente estructurada desde la parte primaria, en que si no se estructura, vienen las enfermedades patológicas. La segunda que vamos a ver es la escuela. ¿Por qué la escuela? Porque a partir de los 5 años, a veces ya a los 45 días ya empiezan con las guarderías y me empiezo a relacionar con otros sujetos. Y a partir de los 5, los 6 años y en la adolescencia, el niño se va moldeando con los otros. Por ejemplo, el aprendizaje que el sujeto en la formación aprende allí tiene como objetivo el conocimiento. Ahí vamos incorporando conocimiento. Y las leyes que incorporan en la escuela, precisamente las leyes del conocimiento. La construcción que tiene es el lugar que apunta a la constitución del sujeto en sus aspectos conocentes, porque cognitivamente el sujeto se tiene que hacer una construcción, ¿no? Por tratarse de una comprensión de ciencias diversas, las habilidades, por ejemplo, allí que se desarrollan, como vamos vinculándonos con los demás, esto también nos trae supervivencia. El conocer, el desarrollarnos cognitivamente nos va a vincular con la supervivencia y va a desarrollar esta intuición de lo que hace mal y lo que hace bien. De algún modo, la escuela es un ámbito de incorporación del deber ser, ¿no? La construcción de que hablamos con los otros supone una resistencia al cambio, o la circulación de la palabra y la realización de trabajo, porque cuando nosotros realizamos trabajos en grupo, o un grupo escolar, que se lo llama en el primario y en el secundario, empezamos a pensar no solo nosotros, sino en red, ¿no? Por ejemplo, Andrea piensa de una forma, yo pienso de otra, Ivana piensa de otra y las otras chicas piensan de otra. Entonces ya vamos pensando y vamos investigando de cada enseñanza propia del sujeto, ¿no? Porque nosotros ya vamos adquiriendo una cultura ya desde chico. Por eso Jean Piaget dice que la disciplina que creó para ello la psicología genética, es preciso aclarar que no hay una discriminación tajante que si el sujeto sabe más y el sujeto sabe menos. Todos sabemos, todos tenemos conocimiento, más o menos, pero tenemos un aprendizaje y un conocimiento. Distintos saberes, como nos dice Pichon Rivière, ¿no? Porque no hay un saber específico, siempre nos vamos construyendo con distintos saberes. Por eso esta cuota de amor que se pone en juego entre las relaciones de grupo es apropiada para los factores centrales entre la relación con un otro, ¿no? Por eso cuando aprendemos ya en la familia, si nosotros dice, bueno, vos te llevas mal, está todo mal en tu familia, ¿cómo va a haber un aprendizaje de saberes si esta categoría primera no la supimos superar? Entonces siempre vamos superando primero los aprendizajes entre la parte primaria, que es la familia, segunda la escolar, el conocimiento, aprender el saber, y inconscientemente algo de lo aprendido traemos desde este grupo primario, desde el colegio, desde la familia. Entonces vamos a ser sujetos deseantes, ¿no? Es por una multitud de deseos que nosotros queremos. A pesar de que nosotros pensamos que no traemos esto y vamos a ir descodificando
por ejemplo, si nos cambian de escuela, la función entre este mundo interior y exterior, lo que yo siento y lo que me trae el cambio de escuela. Y bueno, y todo esto gira, ¿no?, en torno a que vamos creciendo circularmente entre, ¿se acuerdan? La madre y el niño va haciendo una relación dialéctica, o sea, un va y viene, un va y viene. Entonces, este interés en función del mundo exterior e interior va y viene. Y bueno, y todo esto vamos a ir adquiriendo conocimiento, como aprender las matemáticas, el ajedrez, los deportes. Y este conocimiento entonces es algo que no se aprende en los libros, se aprende con el juego, con lo que nosotros vamos experimentando, por ejemplo, si nosotros aprendemos la matemática, necesitamos a alguien que nos enseñe. Si aprendemos el ajedrez, lo aprendemos de otro. Y el deporte también, por ahí no lo traemos del grupo primario, o por ahí sí. Entonces es algo que no se aprende en un libro, sino en la práctica concreta de poder aplicar ese conocimiento o ese saber, ¿no? Y bueno, y también podemos traer muchas cosas, por ejemplo, la lectura, los poemas y todo eso sí lo trae los libros. ¿Por qué? Porque vamos adquiriendo lectura y saberes que intercambiamos la mente con un texto o con un libro. Por eso es importante que lean el teórico y den ejemplos, porque, por ejemplo, un ejemplo es que un piloto de línea conoce los secretos de la aerodinámica porque aprendió a volar mediante cursos y un adecuado entrenamiento, pero también tuvo que leer textos técnicos. O sea que no solamente tuvo el aprendizaje, tuvo que aprender cómo es volar, cómo es planear, cómo aterrizar, y todo esto lo va a ver primero en la práctica, en cosas repetitorias, pero antes tuvo un texto que le traía eso. Y su conducta, vemos